Papaya presentan Claves Contables, el webinar colaborativo. Contabilidad y finanzas en fácil para el éxito de tu negocio. Con la conducción de Noemi Hippers y Fernando Torres. Bienvenidos a Claves Contables, el webinar. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 10 de Claves Contables, el webinar colaborativo entre Grupo MIPYME y Conta Papaya. Quien me acompaña hoy día es el cofundador de Conta Papaya, Alexis Tapia. Alexis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy agradecido. Gracias por compartir con nosotros, Alexis. Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante que es el análisis avanzado del flujo de caja y los indicadores claves también para la gestión líquida, de liquidez. Exacto, Noemi. Es un tema bastante importante porque acá es donde se sufre mucho el emprendedor. El emprendimiento sufre mucho con el tema de las lugas, para llamarlo de una forma más coloquial. Sí. Y aquí vamos a dar unos tips, unas herramientas y algunos indicadores que son fundamentales para el emprendedor, para ya sea para encauzar su camino en el emprendimiento o ya necesariamente ya lo tengan. Así es. Bueno, la idea, por supuesto, es ir reforzando también temas o temáticas que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Por Exacto. ejemplo, ya hemos hablado del flujo de caja, pero siempre es bueno recalcar este tema del flujo de caja. ¿Por qué? Porque, bueno, entiendo que ustedes también como Conta Papaya se han enfrentado a esta realidad. Las pymes y los emprendimientos, quiebran literalmente por flujo de caja. Claro, ahí de lo que tú dices, podemos decir que hay estrategias para los emprendedores para mitigar el tema o para tener un control de flujo de caja. También vamos a ver algunas cosas que quizá el emprendedor no ve y que sí le pueden estar afectando su flujo de caja. Y con estos indicadores vamos a ir viendo la capacidad que tiene el emprendedor para subsanar quizá algunas desventajas o algunos temas que ellos tengan derivados de eso. Así es. Bueno, en este capítulo será especialmente útil para aquellos que quieran gestionar mejor su liquidez a través de asegurar también todo lo que es la sostenibilidad financiera Exacto. De la empresa. Pero antes de comenzar, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más Claves Contables. Y ya estamos de vuelta en este capítulo número 10 de Claves Contables. Hoy día vamos a hablar este primer bloque, Alex, de los principales KPI, derivados del flujo de caja. Cuéntanos un poquito. Efectivamente, vamos a hablar de los KPI, vamos a hablar de la importancia y un poco explicarles qué es cada KPI y para qué sirve. Super. ¿Ya? Vamos a partir con el flujo de caja operativo. Y el flujo de caja operativo no es más que el flujo generado y la salida de dinero por las actividades de operación del negocio. Vamos a hacer una separación. Tenemos la venta tradicional, pero yo puedo tener un vehículo y ese vehículo lo vendo. Claro.
Entonces, mi flujo de caja operacional son las ventas de actividades. En este caso, yo vendo software, todas las facturas de clientes generados por ese software en mi flujo operacional, y mi flujo no operacional es la venta de esa camioneta que yo pude haber vendido. Perfecto. ¿Ya? Y eso básicamente te mide si la empresa tiene capacidad operacional de cubrir sus obligaciones, que es lo más importante. O sea, imaginemos, tengo, no sé, lo más importante es cubrir mi flujo con la operación, porque no, si no tendría que estar vendiendo todas las camionetas o todos mis activos fijos, y eso en realidad no es rentable. Perfecto. ¿Ya? Va a llegar a un punto que se va a cerrar la empresa. Posteriormente está el flujo de caja libre, y va con un poco lo que yo te decía. El flujo de caja libre es básicamente decir, mi flujo operacional, menos la inversión que yo he hecho si yo la pagara. Un ejemplo, tengo mi venta normal, adquiero la camioneta, entonces y la diferencia de eso ya es mi flujo libre, neto, porque ya tengo cubierto mi inversión, mi activo fijo. Perfecto. Posterior a eso está la cobertura de los intereses. ¿Qué pasa? Generalmente cuando un emprendedor tiene una empresa, valga la redundancia, no necesariamente va a tener para pagar todo cash líquido. Claro. Y eso no es recomendable tampoco. Entonces, nosotros tenemos que definir cuánto de mi flujo operacional puedo cubrir los intereses generados de los créditos. Perfecto. ¿Ya? Y eso es básicamente, ese ratio explica la capacidad que yo tengo con mi flujo operacional de cubrir mis intereses y mis créditos bancarios. Perfecto. Importantísimo. Ahora, tú como experto en la materia, en este caso, como paréntesis quizás lo que estamos conversando, para ti es bueno que una pyme o que un emprendedor se endeude a medida claramente que pueda pagar, ¿no? Sí, obviamente. El endeudamiento tiene dos factores muy importantes. Es cuándo me endeudo, y la segunda derivada es hasta cuánto me endeudo. Perfecto. La primera derivada es, como te dijo, cuándo me endeudo. Si yo tengo capacidad de pagar un crédito, me endeudo. No habría problema. Pero si yo digo, pucha, tengo un crédito, no sé, 2 millones, y después llega el banco y me dice 10 millones, pero yo no vendo la capacidad suficiente para pagar la cuota del crédito, ahí hay que pensarlo dos veces. Claro. Entonces, no es malo endeudarse porque hay un tema, hay una fórmula matemática que es el ahorro fiscal que tú puedes generar, e incluso el socio te pide una rentabilidad mayor a lo que es tu tasa de crédito, pero como te digo, siempre se tiene que evaluar. Perfecto. Siempre hay un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio razonable. En el tema del endeudamiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este último tiempo, esto es como dato freak, lamentablemente, hay muchos emprendedores o pymes que se están sobreendeudando por el hecho de querer mantener vivo el negocio. Porque se entiende también que detrás de una pyme o detrás de un gerente de pyme hay mínimo 10 familias que dependen del negocio, de la operación del negocio. Claro, ahí y la premisa de este capítulo es que también nosotros mostrarle o que se den cuenta quizá que tienen una estructura de flujo débil, que puede pasar. Yo te lo voy a explicar después con un ejemplo súper básico, normal y que pasa mucho. Y eso yo te podría decir que el principal dolor de cabeza de las pymes, que más adelante te lo voy a explicar, y básicamente es que, claro, se sobreendeudan porque tienen que cubrir, entonces están entre el crecimiento y la dificultad que se te va generando en el camino el tema del emprendimiento. ¿Ya? Así es. Y hablando de lo mismo, tenemos el tema del capital de trabajo. Justamente de lo que estábamos hablando anteriormente, el capital de trabajo deriva en una cosa. Es el capital que yo puedo obtener de lo activo en correlación a los pasivos. Me voy a explicar. Perfecto. Tengo una pyme. Y esto muchas empresas utilizan esta herramienta. Muchas empresas dicen, yo a ti, tú eres mi proveedor, te voy a pagar a 30 días. Pero tú, lo que tú compraste, si lo compraste a un proveedor a 60 días. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo estoy usando tu capital de trabajo en esos 30 días y tu proveedor está ocupando el capital de trabajo tuyo 60 días.
¿Qué significa? ¿Quién es el que pierde? Básicamente tú, porque la persona de allá usa el capital de trabajo tuyo y yo uso el capital de trabajo tuyo. Entonces, una cosa muy importante para los emprendedores es que si van a comprar a crédito, que las condiciones del crédito ya sean similares al cliente, ¿ya? O sean mejores. Claro. Porque básicamente, si tú compras a 60, si tú compras a 30, pero yo te pago a 60, va a significar que tu capital de trabajo lo va a aportar para mí y yo voy a ganar. Eso pasa también con las grandes marcas, con las grandes empresas, cuando Claro. Se disfrazan de este rol social, entre comillas, que dicen, nosotros vendemos productos de pymes, Claro. pero resulta que las pymes, los emprendedores van, ponen en su stand, en sus vitrinas el producto y la gran compañía o la gran empresa le paga a 60 o a 120 días. Claro, afectando el flujo de caja. Del emprendedor, claro. Y ahí es el socio el que tiene que aportar su flujo personal para subsidiar las operaciones. Teniendo su flujo para aportarlo en otras actividades, lo tiene que subsidiar en eso. Así es. Entonces, muy complicado ese tema para los pymes. Interesante, es complejo, sí, pero también es interesante saberlo y que las pymes también lo sepan manejar. Quizás en un momento de negociación, a lo mejor si le piden pagar 120 días, no sé, bajar a 60 o a 30, que es lo ideal, ¿eh? Porque hay una ley que se llama pago de ley a 30 días, Claro. pero no se cumple tan a cabalidad. Claro, entonces es súper importante que el emprendedor, cuando vaya a tomar una negociación, por sea muy buena la contraparte, que tiene que tomar o tiene que tener la sensación y la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a aguantar 60 días sin que me pague mi cliente. Claro. ¿Está? Súper importante, Sí. porque esos 60 días, si no, los va a tener que pagar él. Sí. Y a veces esas decisiones son las que transforman un flujo de caja positivo, un flujo de caja negativo y pueden llevarte a la quiebra incluso. Sí. ¿Entiendes? Otro tema importante es la conversión de efectivo, ¿ya? Y la conversión de efectivo es cuánto yo me demoro en que mi materia prima o mi inventario, mi producto, se transforme en dinero. Perfecto. ¿Ya? Y es básicamente tomar mi inventario más los días que mi cliente me paga y restarle con los días que mi proveedor me paga. Y eso me va a dar una tasa de retorno de mi flujo, de mi dinero. ¿Ya? Nos vamos ahí a la imagen que está mostrando ahí nuestro señor director. ¿Cómo se calculan estos KPI con los datos del flujo de caja poniendo la empresa Innovación Tecno, que analizamos en los capítulos anteriores, de acuerdo a la imagen que vemos? Básicamente el flujo de caja operativo es todos los ingresos operativos menos las salidas operativas. No tiene mucha ciencia. Excluyo todo lo que sea inversión, todo lo que es financiamiento, porque eso no es operativo. Perfecto. Y es el flujo más importante, que es lo que yo te decía. El flujo de caja libre es básicamente el flujo de caja operativo menos la inversión, ¿ya? Que es como mi activo fijo, si yo lo pagara. Perfecto. La cobertura de los intereses, el flujo de caja operativo dividido mis intereses y después tendríamos el capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. La diferencia positiva de eso es mi capital de trabajo disponible y la conversión de efectivo, que es básicamente lo que te decía, inventario, cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar. ¿Ya? Súper. Oye, cuando hablamos, por ejemplo, del flujo de caja del año 2023, para facilitar el análisis, se ha preparado también ahí una lámina para que lo pueda ver también nuestro señor director, que es el flujo de caja, análisis comparativo, que es el 2022 con el 2023. Ahí lo que nosotros tratamos de plasmar y explicarle al emprendedor es cómo visualizar el flujo de caja de acuerdo a la información que ellos manejan. Entonces, la primera línea, que es el flujo operativo, en el 2023 tenemos 60.000 pesos y en el 2022 55.000 pesos. Tengo una diferencia de 5.000. ¿Qué significa eso? Es una buena noticia. Claro, a favor. A favor, aumentó mi flujo de caja operativo y eso puedo interpretarlo de dos maneras. Vendí más
menos costo o tuve una inversión que hizo que yo vendiera más. Perfecto. Y en la lámina 2 se explica. Inversión en activo fijo. ¿Qué significa? Que mi capital de activo fijo aumentó 5.000 pesos. Sí. En el 2023, 20.000. En el 2022, 15.000. Un aumento de 5.000 pesos. ¿Qué significa? Que como yo aumenté mi inversión en activo fijo, significó que yo tuve un aumento en la venta de 5.000 pesos. La gran diferencia de esto es que la inversión del activo fijo es una vez, pero el aumento de los 5.000 pesos tiende a ser constante. Por eso cuando nosotros hablamos de emprendimiento y cada emprendedor tiene que ver en qué etapa está de su emprendimiento también, siempre tienen que llegar a un punto en que tienen que pensar en la innovación o en la inversión, ya sea en software, si es una empresa de software, en activo fijo. ¿Por qué? Porque eso a ti te va a hacer aumentar tu venta. Ya hay un concepto económico que se llama los rendimientos marginales decreciente y creciente. Las empresas llegan a un punto en que van a explosionar mucho, después llegan a un punto que se mantienen, pero después van a llegar a un punto en que van a bajar. Pero ellos siempre tenemos que trabajar para mantener esos rendimientos marginales. Perfecto. Cuando hablamos acá, por ejemplo, de inversión, para que la gente en sus casas también pueda entender, poniendo el ejemplo, si yo vendo papas fritas y frío, no sé, 5 kilos en una sartén, 5 kilos diarios en una sartén, invertí 5.000 pesos quizá en una freidora industrial donde frío 20 kilos. ¿A eso te refieres cuando es la inversión una sola vez y va creciendo, no? Claro, eso es básicamente. Perfecto. Que yo con la freidora freía 5, ahora frío 20, significa que me va a generar más flujo porque tengo más capacidad de venta. Perfecto. Ahí también hay que enfocarlo con el marketing, porque si yo compro una freidora que vende 20, pero en mi mercado objetivo no puede llegar más de 10 o 5, hice una mala inversión. Todo confluye en un punto. Claro. Todo fríamente calculado. Exactamente. Básicamente después nos damos cuenta que el flujo de caja libre es igual en los 2 años, pero es por la inversión que se ejecutó en el año pasado, ¿ya? Y la menor venta del año anterior. Claro. O sea, el aumento de la inversión de este año menos la disminución de venta del año anterior. Y los intereses pagados se explica, tenemos 12.000 el 2022 y 10.000 el 2023. Es un número positivo. ¿Por qué? Yo pedí un crédito de 1 millón en el 2022, pero ya he ido pagando ese crédito. Entonces los intereses que me quedan del 2023 obviamente son menores. Lo que me está diciendo es que con mis flujos, tengo un flujo de caja operativo positivo y además me está ayudando a cubrir mis créditos. Es un buen negocio, básicamente. Claro. Sería lo ideal. Cubre todo. Claro. Después, la cobertura de los intereses, que básicamente aumenta por la correlación. Bajaron los intereses, tengo mayor cobertura. Mi capital de trabajo neto, básicamente es lo que te decía. Yo cliente, tengo 70.000 pesos para invertir del pago a 30 días que a ti te debo pagar. O sea, en 30 días más yo tengo que pagarte, entre comillas, la factura de 70.000 pesos, pero tengo 30 días para trabajar ese capital. Sí. Y el ciclo de conversión, que eran las fórmulas que dije, aumentó. Antes era 50 días, ahora bajó. Ahora 45 días me pagan. Es un número súper positivo. Perfecto. Oye, qué interesante lo que estás mencionando acá. Y el cómo lo desglosas también, porque cuando uno dice, me llegó un negocio de, no sé, vender 100.000 productos que yo no vendía, pero ¿a qué costo? Y esto también es un tema sumamente interesante y me quiero detener también ahí donde tú mencionas el flujo de caja, porque por ejemplo, si una gran empresa te paga 120 días, el pyme o el emprendedor tiene que sostener el negocio de su bolsillo durante 120 días. Esto significa pagar los costos operativos, los costos fijos, claro, los sueldos, movilización, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, a veces los negocios que se ven tan llamativos no son tan llamativos en la realidad,
Porque a lo mejor muchos emprendedores y muchas pymes no tienen la espalda económica para subsistir o respaldar 3 meses la operación. Básicamente, y por eso nosotros, bueno, todo este bloque completo hemos ido transmitiendo eso. Sí. Nosotros nos vemos, el emprendimiento es bonito, doloroso, sacrificado, pero es realidad. Y a nosotros nos pasa que muchos clientes parten con una alta expectativa, pero la realidad a veces es distinta. No, ojo que no quiero que se suene que yo soy pesimista ni nada, porque es algo que vivimos del emprendimiento. Nosotros fuimos emprendedores, sufrimos y seguimos sufriendo, yo creo, muchas cosas que pasan. Entonces, siempre hay que tener una mirada racional. Aterrizada. Nosotros queremos que la gente emprenda, pero también darle herramientas, porque todos pueden, en este mundo todos pueden emprender, pero de una forma racional o de una forma más controlada. No tan de la guata. No tan de la guata. Así es. Alexis, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con el bloque 2, que es la interpretación de lo que hemos estado conversando. Vamos y volvemos. En Cowork Latam estamos obsesionados con hacer tu vida más fácil. Ofrecemos espacios de trabajo inspiradores y servicios extraordinarios para simplificar tu día a día. ¿Necesitas flexibilidad? Tenemos pases diarios para adaptarnos a tu agenda. ¿Planeas una reunión importante? Nuestras salas de reuniones están listas para impresionar. ¿Buscas privacidad? Diseñamos oficinas privadas a la medida, porque creemos que cuando trabajas feliz, trabajas mejor. Tu éxito comienza con nosotros. Te esperamos. Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro webinar Claves Contables. Un webinar colaborativo entre Grupo MiPyme y Contapapaya, que tiene como objetivo principal enseñarte lo que es contabilidad y finanzas en fácil. Vamos ya, Alexis, con el segundo bloque, que es la interpretación de los KPI de lo que hemos estado conversando. Sí, básicamente reforzar un poco lo anterior. ¿Y por qué? Porque es muy importante el flujo. En el emprendimiento nosotros consideramos que es el factor principal. Así como todo, pero este es principal porque aquí es donde el emprendedor va a decir o salgo a flote, claro, o mejor cierro el negocio. O suma o resta. Claro. Literal. Y explicado anteriormente, y aquí es donde todos sufren, y te lo voy a explicar, el flujo de caja operativo es cuánto la empresa genera y con cuánto la empresa paga sus obligaciones. Perfecto. Generalmente el emprendedor, a menos que tenga un negocio ya muy armado, o sea, muy todo calculado, sus flujos son negativos. ¿Ya? Cuando vimos en el capítulo con Fernando, las empresas lo que aportan es un capital, que básicamente ese es el capital con el que se subsidian los meses de los primeros flujos porque van a ser negativos. Claro. Entonces es súper importante la inversión inicial de los emprendedores en este caso, en la correlación de cuánto ellos proyectan que van a tener flujos negativos. Perfecto. O sea, ¿entiendes la importancia? Sí. Porque yo tengo un capital de 1 millón y yo digo, mi capital de 1 millón me tiene que durar 3 meses. Entonces ellos tienen 3 meses, y vamos a unirlo, para tener un resultado positivo, ¿ya? Para que eso se les traduzca en un flujo positivo. Perfecto. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, entendiendo la tendencia del emprendimiento, es que los emprendedores van a partir con un flujo negativo, ¿ya? Y lo que sí tienen que fijarse es que ese flujo negativo vaya a la baja. Porque si no va a la baja, primera alerta roja, ¿ya? El segundo, como decía, el flujo de caja libre. El claro ejemplo que tuvimos del sartén, muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque quizá ese emprendedor
ahora con el sartén sobrevive, Claro. no tiene capacidad. Y mucha gente que dice, yo voy a emprender, ay, necesito tener el mejor computador o la mejor freidora industrial, Claro. pero no se fijan que quizás con el sartén cubre la capacidad operativa sin tener que invertir ni tener tanto costo en su flujo. Claro. ¿Ya? Entonces, el flujo caja libre es la utilidad que me genera. Vamos a imaginar que es un flujo caja negativo, y además de eso yo tendría que invertir en ese sartén. Entonces, más negativo. Claro. Ese es el gran dolor de los emprendedores. O sea, lo ideal acá sería, en pocas palabras o en simple, partir con lo que tienes. Y luego, a medida que vas avanzando en la operación, vas haciendo la inversión, porque normalmente uno cuando es emprendedor y no tiene idea de estas cosas contables, uno como que ve la ocasión o el momento especial de tener la oficina, de tener el mejor computador, de tener el mejor vehículo, de tener ahorros. Se entiende que siempre que hay un emprendimiento hay una inversión, pero no necesariamente las condiciones óptimas en su plenitud, me refiero. Yo podría denominarlo que más que tener lo que tú es lo fundamental. Claro. No lo necesario, lo fundamental. ¿Ya? Porque no nos podemos caer en que haya un tema de servicio, que tampoco yo, el cliente, igual tengo que tener un estándar, de acuerdo a la empresa, un estándar de calidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cada persona, cada emprendedor va a tener su política, y dentro de los márgenes de su política, de venta, de cómo quiere atender a su cliente, debería tener ese estándar mínimo cubierto. Perfecto. Y de ahí ya prospectar en mayores inversiones. Perfecto. ¿Ya? Súper. Posteriormente a eso está el capital de trabajo neto, que es el que estábamos conversando, que es el más importante. ¿Por qué? Porque en el mismo ejemplo vamos a partir con que tu cliente te va a pagar a 60 días, es lo que le va a pasar y es lo que le pasa a los emprendedores. Sí. El cliente le va a pagar a 60 días, pero como tú eres proveedor, quizás tuviste un buen trabajo y tienes capacidad de crediticia, pero eres nuevo. Y el proveedor lo más probable es que te va a dar un crédito a 30 días. Claro. Entonces, tú tenés que tener cubierto eso y tienes que tener mapeado el decir, chuta, ¿estoy dispuesto con mi inversión inicial a cubrir esos 30 días? Ahí nacen otras opciones. Podría decir, mira, sí estoy dispuesto porque mi margen es alto. Margino un 20%, 30%. Y mi factoring me cobra un 10% de interés. No un 20%. Recibo la plata y esa misma plata la hago hacer trabajar en otro movimiento de capital de trabajo. Entonces, son muchas opciones que se te empiezan a abrir en donde uno puede tomar quizá una decisión acertada. ¿Ya? Es importantísimo el capital de trabajo y el ciclo de conversión del activo, del efectivo. ¿Cuánto se demora mi materia prima o mi producto en transformarse en líquido? Y ese pasa desde mi producto más cuánto me paga mi cliente menos cuánto yo le tengo que pagar a mi proveedor. Si mi ciclo es muy largo, hay que tener cuidado. Sí. ¿Ya? Y por último, la cobertura de los intereses, que básicamente es si yo tengo la capacidad de cubrir eso. Yo no te podría recomendar nada porque en el mundo del emprendimiento creo que es un universo muy disperso. Lo que yo te diría, que si yo tuviera capacidad de crédito y si voy a hacer un emprendimiento, lo tengo que pensar muy bien, porque tú te vas a quedar con el crédito. Claro. No lo vas a despagar, o sea, la lógica. Entonces, es súper importante que si yo voy a hacer un emprendimiento, me fije oportunamente bien si yo voy a tomar ese crédito y bajo qué fin. Y ahí vienen las planificaciones estratégicas, los primeros capítulos, el control de los activos, los pasivos, el control del balance, el control del resultado. Hay que tener todo controlado, es como un radar gigante que nosotros tenemos que tener el control de eso. Luego viene, cuando hablas ahí también hablas de
el flujo de caja, el ciclo de conversión efectivo, la cobertura de intereses. Claro, la cobertura de intereses es un poco lo que te mencioné anteriormente. Ujú. Yo ahí básicamente tengo que tomar la decisión de que si voy a pedir un crédito, tengo la capacidad de pagarlo. Hay cálculos Es la muy idea. rebosados que no creo que tengan como enfoque calcularlo, porque son complicados, Ujú. de decir, perdón, ¿cuánto yo como empresa tengo capacidad de endeudarme? Claro. La verdad, que no le tengan miedo al endeudamiento, pero sí tenganle respeto al endeudamiento razonable. Perfecto. Responsable. Sí, O sea, responsable. tratar de ser como equitativos. Claro. Alexis, ¿cómo podemos interpretar para mejorar la gestión financiera este cuadro que estamos viendo? Mira, ¿cómo yo lo podría mejorar? Básicamente, como lo que les he estado como recalcando, porque es súper importante ver si tengo flujo positivo. Ya. Lo primero, o sea, lo primero que tiene que hacer el emprendedor es decir, mira, sabéis que con mis ventas estoy cubriendo mis costos, estoy cubriendo mi inversión y estoy cubriendo mi crédito. Perfecto. Sí. Después, oye, ¿cuáles son las condiciones de mis clientes y mis proveedores? Ah, mira, a mi cliente me paga 30 y mi proveedor yo le pago 30. Sí, ya, tampoco uno puede... Ahora, si tengo un proveedor que le pago a 60, mejor todavía, ¿ya? Pero básicamente no puede pasar al revés, ¿ya? Y eso es importantísimo en el emprendimiento. Y básicamente, si mi ciclo de conversión cada día es menor, si yo tengo un artículo que se vende así como se dice en coloquial, como pan caliente, buen indicador, ¿ya? Y si me da para cubrir mi interés, y ya la empresa de verdad que desde un punto de vista del flujo te va a dar. Hay otro punto importante en el flujo que no está mencionado acá, pero es muy importante, que cuando uno emprende, generalmente uno no se paga. Es verdad. Y ahí yo creo que, no sé si no lo llamaría error, es necesidad básicamente, pero sí algo deberían considerárselo el emprendedor en su flujo, porque es algo como podríamos decir que está pero no está. El emprendedor tiene que sobrevivir, tiene que recrearse, tiene que hacer esas cosas. Y ese es un error, Alexis, que yo creo que la gran mayoría en su momento lo cometimos. ¿Por qué? Porque dijimos, no, todo es para el emprendimiento, todo es para el negocio, pero en realidad nosotros como emprendedores somos, primero, el pilar fundamental del negocio. Claro. El activo, yo creo que, sin mentirte, el activo más importante, porque sin nosotros, los emprendedores, el emprendimiento, valga la redundancia, no funciona. Claro. Pues nosotros hacemos las compras, las ventas, los despachos, la publicidad, la contabilidad, las reuniones, o sea, tratar y enfocarse también en la importancia que tiene el emprendedor cuando parte. Primero, el autocuidado, por supuesto. Claro. Y segundo, porque parte del autocuidado también está el tema financiero. El poder pagarse, quizás no un gran sueldo, por supuesto, pero sí dejar un delta claro. en tu caja, en tu flujo de caja, en tu operación, dejar un porcentaje de ganancia o un porcentaje financiero, claro. Más que de ganancia, para ti, porque tú trabajas en pro del emprendimiento. Claro, ahí hay un tema que yo considero que hay un factor psicológico, hay un factor económico y hay un factor social, ¿ya? En donde vivimos en una sociedad en que obviamente necesitamos comer, necesitamos dinero. Entiendo que cuando uno tenga un emprendimiento, yo voy a decir, ¿sabes qué? Voy a aguantar 3 meses porque X tengo el finiquito, porque tengo esto. Generalmente hay condiciones, hay gente que no tiene necesidades tampoco tan primorosas como para no hacer un emprendimiento, pero sí es súper importante porque esta cosa es como algo que explota. Si yo soy emprendedor y estoy 6 meses sin pagarme, va a llegar a un punto en que cuando me llegue la plata, me la voy a malgastar todo. Entonces, para medir esa racionalidad, es súper importante que el emprendedor sí vaya cumpliendo ese objetivo, y si esos objetivos se transforman o se materializan en dinero, verlo. Porque no puede ser que el emprendedor no disfrute su emprendimiento. Tenemos que entender que el emprendimiento no es un fin.
personalmente yo creo es un proceso. Sí. Y cuando un emprendedor parte, es mucha incertidumbre. Hay que ser súper ordenado con las finanzas, hay que ser súper metódico, pero no significa que no como emprendedor yo no haga nada o me encierre en la casa, no salga, no tenga vida social, porque eso creo que es un error. Claro. Es parte de la salud mental, como bien tú Exactamente. dijiste, el seguir la vida normal, quizás con más responsabilidades, por supuesto, Claro. se entiende, porque tenemos a cargo un negocio, pero Claro. sí seguir viviendo, no sé, el hecho de la vida social, como tú Claro. mencionaste, salir de vez en cuando, juntarse con las amistades, poder hacer esta vida social, poder ir a eventos también, me refiero, para el networking, que ya está fundamental. está tan de moda, así que súper importante también ese tema por salud mental, no es encerrarse dentro o del taller o de la oficina, Claro. o trabajar, y lo otro también que es sumamente importante, quizás nos estamos saliendo un poquito del tema contable, pero sí, por ejemplo, hacer un paréntesis y tener horarios de trabajo. Es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces los emprendedores trabajan 12 horas diarias y no se pagan sueldo. Entonces, ya empezamos ya... Hay que buscar ese equilibrio. Equilibrio, justamente. Básicamente, y para cerrar ese consejo, yo le diría al emprendedor que se vaya definiendo una estructura de pago. Primer mes, ya, no me pago nada. Perfecto. Tengo ahorros, tengo recursos. Segundo mes, ¿sabes qué? Si esto remonta a este monto, si vendí, no sé, 1 millón, voy a pagar 200. Estoy inventando números. Claro. Pero si no, me pago 100 y se va determinando meta. ¿Por qué? Porque lo que aprendió ahí va a ser la base para cómo ir determinando después su estructura de sueldo. Sí. O sea, va de la mano, Sí. desde la estructura de las comisiones. Entonces, ¿qué mejor que él? El emprendedor sabe todo. Sí. Termina sabiendo todo su negocio. Y al final, a veces a mí me pasa que los emprendedores saben más de lo que ellos creen. Es verdad. Saben ¿No? el teje-maneje, como se dice, Claro. como dice la abuelita o en vocabulario coloquial. Bueno, estos KPI demuestran que no solamente reflejan el estado actual de la empresa, sino que también guían en una estrategia futura. Que es lo que hemos conversado. Sí. Básicamente es, yo socio, me pago tanto, ¿sabes qué? Voy a buscar este socio comercial, proveedor, no, te pago contado, no me sirve, busco otro. Y todo va ligado, como te digo, al negocio, a lo que tú quieres vender. Porque si yo, claro, y ahí es un punto muy importante, si yo analizo que voy a vender el producto que solamente ese proveedor dice que vende y que solamente él lo vende, pero su condición de pago es al contado y yo le estoy vendiendo en 60 días, ya hice un mal negocio. Claro. Y esas cosas uno tiene que evaluarlas antes de formalizar el negocio. Como tú decías, por muy bueno que sea el negocio, hay otros factores que influyen en el negocio. Sí. Hay que analizarlo todo y tener, como ya tú lo has repetido, equilibrio. Claro. Antes de irnos al cierre ya del programa de hoy, nos vamos a un pequeño corte y ya vamos con las claves contables. Vamos y volvemos. Grupo MIPYME. Y ya estamos de vuelta, ya casi en el cierre del capítulo de hoy. Y por supuesto queremos saludar a nuestros auspiciadores. En primer lugar, a Cowork Latam,
Cogor Latam es un espacio para que tú y tu equipo puedan extender y puedan desarrollar, por supuesto, el negocio. Nos puedes visitar directamente en Pasaje Juan Antonio Ríos, número 14, Santiago Centro. Ven y visita los espacios para ti y tu equipo. Vamos también con MEF. MEF es la plataforma financiera que tu empresa necesita, es tu media partner. Directamente en MEF.cl puedes tener toda la información y puedes también pedir una asesoría totalmente gratuita. Seguimos. Alexis, ya para cerrar tenemos 2 claves contables como en todos los capítulos. Conversemos de eso. Bueno, las principales claves contables, la primera, podríamos decir que la identificación de los principales KPI, ¿ya? Derivados del flujo caja, ¿ya? Para la toma de decisiones, ¿ya? Importantísimo. Es más, te lo podría recalcar que antes y después de tú formalizar tu emprendimiento, deberías tener un súper básico análisis de flujo caja. Perfecto. ¿Ya? La segunda clave contable, podríamos decir que la interpretación de estos indicadores para las decisiones estratégicas. Super. ¿Ya? Y esos serían los principales claves contables de esta jornada. Del capítulo de hoy. ¿Y qué se nos viene para la próxima semana o para el próximo capítulo? Mira, para el próximo bloque se viene un tema muy interesante. Hemos visto balance, estado de resultados, flujo de caja, estamos viendo el estado de situación financiera de una compañía, para llamarlo de alguna forma, o el set de estados financieros. Pero ahora nos vamos a enfocar a otra cosa, que son las tecnologías y las herramientas contables que existen, ya sea para los emprendedores, tanto como para que ellos puedan tener un mejor énfasis, optimizar ciertos procesos internos pequeños, pero que pueden ser muy eficientes para ellos. Perfecto. Y también sumar a lo que tú dijiste, la importancia de la tecnología en todas las áreas que tiene un emprendimiento o un negocio. Claro, es que también derivado del flujo de caja, la innovación y el desarrollo, el I+D, en todos los emprendimientos y en todas las empresas grandes trabajan, tienen departamento de I+D, es muy fundamental porque eso hace que su venta crezca cada día. Así es. Como siempre, un honor poder compartir contigo, poder aprender también las claves contables, así que nos vemos en un próximo capítulo, en el mismo canal y en el mismo horario. Un abrazo. Chao, Alexis. Chao, que estés muy bien. Esto fue Claves Contables, el webinar colaborativo, presentado por Grupo MiPyme y Contapapaya, con la conducción de Noemí Ipers y Fernando Torres. Gracias por su sintonía. Esto fue Claves Contables, el webinar.